Arratsaldeon, buenas tardes. Os damos la bienvenida. Creo que ya nos conocéis a Carol y a mí. Llevamos ya 7 ediciones con este proyecto que amamos tanto. Gracias una vez más por acompañarnos en este viaje ya largo, donde... Perdón, que no sé, te estoy pisando. Y bueno, pues extender el agradecimiento a Catacrack, en este caso hoy que tengo aquí a Edo y a Nerea, pues mandarles un beso. Y a las editoriales que acompañan, en fin, pues a todo lo que hace posible que este festival se haga, ¿no? De hecho, luego Carol os hablará también del mecenazgo y de lo importante que es para sacar un proyecto adelante estas características, ¿no? Que tiene una arquitectura presupuestaria compleja de subvenciones, que lo hacemos entre las dos solas, ¿no? Y que bueno, siempre un empujón viene bien. En todo caso, también gracias a Maitane, a las amigas también que estáis aquí muy queridas, que no veo a Sara, a mi Sara... ¡Ay, que estás ahí! Nada, un beso, te quiero mucho. Y luego, claro, pues especialmente a Laura Fernández, a Sara Barquinero, que las admiramos tanto, ¿no? En concreto, Laura, yo se lo decía antes, vengo leyéndola mucho tiempo y creo que era el momento ya de que llegara al festival. Y Sara Barquinero, pues bueno, es de los talentos, ¿no?, que nos han asombrado estos últimos años y estamos contentísimas de abrir con vosotras. Os lo agradecemos infinito que estéis aquí. Y a Naya Carlos, nuestra querida Naya Carlos, ya veterana casi, ¿no? Es tu tercera mesa, diría, o segunda, bueno, pues para el del año que viene la tercera. Que además, bueno, hay que reconocerle también el mérito, ¿no?, de llevar una mesa con la complejidad de las novelas de las que vamos a tratar hoy, ¿no? En tantos sentidos, novelas excepcionales y bueno, pues eso también se lo quiero agradecer a Naya. Así que nada, yo le paso el micro a Carol. Yo que os quiero mucho, a todas y a todos, que os voy a decir. Que sigáis viniendo toda la semana y que nada, que millones de gracias, es que ricasco. Bueno, arratsaldeon, es que ricasco por venir. Sin vuestra presencia es imposible este festival. Yo quería recordaros un par de temas prácticos. Por un lado, agradecer a las mecenas y a la gente que nos apoyáis, porque sin vosotras es imposible... pues eso, cerrar esta pequeña estructura presupuestaria. Os animamos, si queréis, a ser mecenas. Ahí tenéis un cartón pluma amarillo con un QR en el que podéis ver toda la información. Y también recordaros que si queréis, este sábado hay un taller que imparte Julia Peró, de 10:30 a 2:30, que todavía quedan plazas y que, bueno, os tenéis que escribir a un correo, el coste son 30 euros, será aquí por la mañana y que os invito a participar. Y nada más. Naya, pues muchas gracias. Y que esperamos llegar a los 10 años, no sé si llegaremos, pero en todo caso este es el 7º y que arranque ya los encuentros. Es que ricasco. Bueno, a ver, que me he enredado aquí. Ya está. Vale, nada, buenas tardes a todos. Gracias por venir, gracias a Carol y a Nerea. Ojalá que llegue a esos 10 años, seguro que sí. Hoy estaba pensando que la semana de Letraridas es un poco como los Sanfermines de la literatura. Es como que ya estás un poco nerviosa de antes y es como, ¡guau!, todas las semanas ya hay plan, no hay como cosa. Entonces, ojalá a los 10 años y muchos más. Y nada, gracias a Laura y a Sara por estar aquí. Tengo un poco de presión y a la vez de honor de inaugurar este año Letraheridas y sobre todo del reto de presentar, he hecho la cuenta, 1404 páginas con estos dos libros, ¿no? Pero a la vez me parecen libros muy especiales porque, bueno, estábamos comentando antes que cuando salieron había como una sensación general de necesidad de leerlos, como una especie de ansia. Yo me recuerdo en la época esa ya como post-COVID, pero que aún había como ciertas restricciones, por Bilbao intentando buscar como una loca la señora Potter, porque estaba lloviendo y yo quería como ese fin de semana encerrarme a leerlo y no lo encontraba. Al final lo encontré, era todo como muy denso y a la vez que de repente todas las redes eran los escorpiones en todas partes y había muchos lectores que genuinamente deseaban estos dos libros y se transmitió como una sensación general que me parece entonces pues un honor, un gustazo poder estar ahora aquí, ¿no? Es un reto porque siento que son dos novelas muy distintas. Hoy estaba pensando también que si metiésemos a uno de los personajes de Laura en la novela de Sara o uno de los de Sara en la novela de Laura, sería una cosa muy rara que de hecho creo que no funcionaría, ¿no? Como rompería un poco la magia de los dos. Entonces son eso, muy distintos, pero pensando también que tienen en común, creo que las dos son novelas que consiguen algo que para mí es
muy importante y muy mágico en la literatura, que es expandir los límites de la realidad, ¿no? Como ir más allá, y además que lo hacéis las dos arriesgándoos. Entonces, bueno, tengo mucha intriga por eso de saber cómo vivís vosotras la literatura para poder haber dado a luz a estos dos libros. Entonces, bueno, voy a empezar, no me quiero liar mucho más con las presentaciones. Laura Fernández es una, bueno, pues para mí es una de las voces más peculiares y propias de la lengua española. Es de Terrassa, autora de 5 novelas. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. También es periodista, crítica literaria y escribe en varios medios. A mí me gusta mucho porque tiene una técnica de escritura propia que es como una especie de marca de agua textual, que cuando lees el texto siempre sabes que es de Laura Fernández. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de la señora Potter. Y a mí para las presentaciones, no sé si es porque tengo un poco de síndrome de impostor o porque también me gusta ver un poco cuál es el clima general y no solo mi sensación, me gusta acudir a cuáles son las críticas que ha hecho otra gente. Entonces me siento muy identificada con algo que escribió el músico Marcelo Criminal de la señora Potter, que me ha gustado mucho, que es La señora Potter no es exactamente Santa Claus, de Laura Fernández. Importante novela disparatada. Siento que me ha hecho entender en su plenitud esta palabra, llena de corazón, que me ha divertido y emocionado como filólogo y como persona. Así que a mí como filóloga y como persona siento que también me divirtió, me emocionó y me hizo entender el disparate. Por otro lado, Sara Barquinero es doctora en filosofía, ha escrito 2 novelas, que hablábamos antes siendo muy joven, y es considerada pues, autora revelación dentro de las letras españolas. En este caso hoy vamos a hablar de Los Escorpiones, que en 2014 fue elegida mejor novela en español por El Mundo y mejor libro del año según Babelia. Es un libro que toca muchos temas, desde suicidio, videojuegos, sectas, teorías de la conspiración, pero sobre todo siento que es una experiencia de lectura que te atrapa. Hoy también, buscando como gente que hablase de esto, he leído una opinión en Goodreads que también me ha hecho sentir identificada, porque decía que es un libro de la obsesión, que te hace volver a las novelas de tu vida, porque es como que por una parte la longitud permite meterte como en todo su mundo con paciencia, y además que lo lees con el cuerpo, ¿no? Porque aguantas el peso y te introduces así como en una novela. Yo siento un poco como cuando esa lectura adolescente que te inmovías en ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a pasar a las preguntas. Como decía, tengo mucha curiosidad de saber cómo vivís la literatura, pero sobre todo tengo mucha curiosidad del proceso de escritura, de cómo escribir algo así, ¿no? En la lectura de las 2 novelas siento que se pasa por muchas emociones como lector, como un momento de motivación, de repente un momento de ¿qué hago con esto? ¿Qué estoy leyendo? Luego otra vez como una especie de enamoramiento. Hay un momento que incluso te enfadas de pero ¿por qué estoy leyendo? O sea, estoy como, queda mucho, pero a la vez no puedo parar. Entonces son como muchas sensaciones como lectora y decía, joder, ¿esto cómo se vive como escritora? No sé si habéis pasado como las mismas fases, si ha habido momentos como de querer abandonar la escritura. ¿Cómo hacéis para persistir, ¿no? en escribir algo así? Y tengo un poco esa duda. Hola, se me oye, ¿verdad? Muchas gracias a todas por venir y a Letravidas por invitarme y a vosotras dos por estar conmigo hablando. Pues a ver, yo diría que hay en mí cuando estaba escribiendo como varios momentos que puedo distinguir. Uno, que es maravilloso, que no sé si os pasa a vosotras cuando escribís, que es que no os cuesta nada. Como que hay un momento que tú cada vez que abres el documento de Word sale y que cada vez que tienes 5 minutos te viene bien escribir un poco y es como un momento maravilloso y que no, por desgracia normalmente no dura mucho porque te empiezas ahí ya con otra cosa. Casi toda la primera parte de Los Escorpiones la escribí así porque no tenía ni contrato ni expectativa de publicar ni nada y era como pues como ponerme a ver Las Chicas Gilmore o cualquier cosa de Netflix, era un momento muy agradable. Sin embargo, en otros sí que tenía o más presión porque tenía una fecha o más vocación de estructura o simplemente el texto no salía bien. De Los Escorpiones tuve que tirar casi 200 páginas, que era una historia que escribí y no funcionaba bien en el libro. Entonces también hubo momentos más agridulces. Y como curiosidad, como algunas partes del libro sí que están un poco en el terror, yo nunca paso miedo escribiéndolas, pero cuando me estaba como documentando
para escribirlas, como en plan, venga, voy a ver vídeos de internet de las 10 teorías de conspiración más horribles que nunca has escuchado, o las 10 llamadas más misteriosas, o ahí sí que a veces pasaba miedo y que yo decía, pero qué tonta, si lo estoy buscando yo por una cosa que me he inventado. Y esos 3 momentos destacaría yo de la escritura. ¿Tienes uno? Sí. Yo en mi caso, como para mí es una... Bueno, gracias a todas por venir, a Letra Heridas por invitarme, muy feliz estoy aquí. Soy muy fan de Sara y me hace mucha ilusión estar aquí con ella. Y tengo yo miles de preguntas también pensadas. Yo me meto en las novelas, yo aunque estoy supuestamente con una editorial, no tengo nunca una fecha ni nada parecido. Yo entro en una novela, no sé cuándo voy a salir, no sé bien hacia dónde va la novela, es como una especie de nebulosa. Me doy cuenta cuanto más escribo que empieza siendo prácticamente poner a unos personajes en una situación y ver qué pasa. En el caso de la señora Potter era este pueblo, que yo por una visita que hice de trabajo a Oslo acabé visitando un pueblo pequeñito que había cerca, donde supuestamente había una casa donde veraneaba Santa Claus, y la fui a ver y era una tienda de souvenirs de 3 plantas, era una casa, pero era bonita, era de madera todo y tenía una oficina postal al lado para mandarle cartas a Santa Claus. Y de repente me vine de allí con la idea de algún día, imagínate un pueblo donde siempre nieva y tiene una tienda de souvenirs de algo que no es exactamente Santa Claus, pero sí. Y me vine con eso, ¿no? Pero por en medio yo tenía pensadas, bueno, escribí otras 2 novelas, yo creo, en medio. Con Erland la escribí antes de la señora Potter, aunque ya había ido a ese viaje. Y lo que hago es, empiezo, sin más. Tengo como una adicción a estar escribiendo, en el sentido de que cuando escribes hay un poco... Es como una desaparición, no estás en ningún lugar, ¿no? Es como cuando lees algo que te gusta mucho, estás dentro del libro. Pues cuando escribes, como tú estás creando esa frase, estás como en una especie de desaparición extraña. Y yo soy un poco adicta a eso. Y por eso intento escribir una página cada día y desaparezco más o menos durante 1 hora. Y como soy mi primera lectora, siempre me apetece ponerme a escribir. Ahora, como en la novela no para de salir gente, porque tengo un problema, que es que mi historia avanza porque aparece gente, porque no me gusta describir lugares, es un problema de limitación, como diría Vonnegut. El estilo es consecuencia de tus límites, pues esto es lo que me pasa a mí, sale mucha gente. Y entonces cuando la novela va avanzando y se va convirtiendo cada vez en un monstruo más grande, yo veo el inicio de cada capítulo. O sea, la única manera que tengo de controlarla es decirme cuántas páginas va a tener cada capítulo. Por eso sé, por ejemplo, que la que estoy escribiendo ahora, que voy por la página 352, va a tener 746. Sé algo más, no sé nada más de la novela. Pero sé que va a ser así porque necesito algún tipo de control donde encerrarme a imaginar, porque si no, no se acabaría nunca. Y yo también escribí 200 páginas más de la señora Potter que no está y que se fueron en él, porque sobreescribo, para yo entrar en la historia necesito sobreescribir y sobreexplicar, y luego esas se desentierra, ¿no? Un poco todo. La última cosa que voy a decir es que por en medio, cuando ya tienes que ajustarlo todo, y sobre todo al final, mis novelas, los finales son terribles, porque cerrar a 100 personajes, que además quiero que todos se cierren de alguna manera, aunque sea en una línea, lo paso muy mal. Y entonces hago como el protagonista de la segunda parte de Los Escorpiones, que él fuma cosas, pero yo pues me tomo una cerveza o 2 y digo, venga, va, ¿qué puedes con ese trozo? Venga, la novela parece muy divertida y me lo paso muy bien, pero en los momentos en que tengo que ajustar tuercas se pasa realmente mal. O sea, no todo el tiempo estás cómoda. Claro, eso os iba a preguntar, que con estos retos que os ponéis, ¿no hay algún momento en el que penséis, se me ha ido de las manos, como hundida y no voy a salir de aquí? Igual no, ¿eh? Pues yo no, la verdad, o sea... Pero tú te lo planteas, o sea, te haces un esquema. No, o sea, como que nunca me pasa decir, no puedo, porque como es mío, lo estoy haciendo yo, pues si no puedo, ¿qué más le importa a nadie, no? O sea, a lo mejor sí... Supongo que también depende de la trayectoria de cada una, que si llega un momento que ya la gente espera grandes cosas de ti, pero no, yo creo que todavía conservo el momento lúdico. Si me meto en jardines es porque me apetece, no es nada. Qué maravilla. Te metes en jardines porque te apetece, porque nadie me pide que haga lo que hago, solo mi cabeza, que es cada vez más compleja, o quiere pasárselo bien todo el rato, pero de forma cada vez más compleja.
Pero sí que hay momentos, claro, no sé, quizá es porque todo el tiempo estoy creando. Por ejemplo, en esta nueva que estoy haciendo, como es un barco que va supuestamente por el mundo, pero como yo lo creo todo, los bares, los países, todo, pensaba, te has vuelto loca, no vas a crear una ciudad, ahora estás creando el mundo entero, o sea, un planeta nuevo, y claro, ahí es cuando digo, ¿dónde vas? O sea, calma. Entonces, en esta, por ejemplo, sí que noto que he perdido un poco el control en el sentido de que hay muchísima gente dentro del barco, me he divertido mucho creando los personajes y luego pienso, pero todos tienen que tener sentido, ¿no? Y ahora estoy haciendo me estoy haciendo una cantidad de trampas a mí misma maravillosas para que todos los personajes salgan, que me encanta por otro lado. O sea, al final acaba siendo lúdico, pero en momentos clave a mí se me atasca. Siempre hay un momento en que cuando empieza la trama, no sé si te pasa a ti, porque el tuyo está dividido en varias partes que son como libros aparte, pero todos tienen que ver, ¿no? Pero en el mío, a veces no empieza la novela, cuando es un libro así tan largo, hasta la página 180. O sea, las primeras 180 páginas son como de presentación. Y entonces, esa cosa que les pasa a los escritores a la página 40, 50, 60, que es cuando empieza la trama, que hay un parón de decir, bueno, ahora empieza la trama, a ver cómo lo dirijo. A mí me pasa normalmente alrededor de la página 200 y pico, que es cuando ya he presentado todo eso, y entonces empieza el drama. Y entonces ya tengo a tanta gente hecha, que tengo tantas posibilidades de caminos, que ahí me bloqueo. Siempre hay un bloqueo de no voy a poder, ¿qué he hecho? Estoy loca. Y luego ya, una vez cojo ahora, por ejemplo, que estoy en mitad de la trama, es lo que tú dices, cada 5 minutos me podría poner a escribir. Pues a mí esto que dices del inicio, el inicio es lo que más fácil me resulta, porque mi primer inicio nunca me lo tomo en serio. Digo, esto seguro que al final luego tengo que volver a él, y eso me hace escribirlo muy rápido. Porque no sé si a ti te pasa, pero eso que dices tú de los personajes, pues ponte. Dices, este personaje es un poco inverosímil, ¿cómo va a salir aquí en la página 300? Pues cuando ya detecto eso lo traslado al inicio. O sea, como que hago mucha ingeniería con el inicio. Así que el inicio nunca me preocupa porque sé que lo voy a cambiar. ¿Y no hay un momento en medio en el que te bloqueas? O sea, aquí ¿sabías que había las partes o se agotaba la historia? ¿Pensabas, voy a ir desde otro lado? No, a ver, quizá lo estoy diciendo muy optimistamente. Sufrí mucho escribiendo esta novela. No se está notando, Sara. Sufrí muchísimo, pero nunca era como me he metido en un jardín en el que no puedo meterme. Era como, tía, esta idea es tuya, te la has inventado tú, ¿qué haces? Que has escrito esta birria esta tarde, pero más como concreto contra mí misma, no contra mi proyecto, en plan, me he metido demasiado. Claro. Estaba ahora pensando que dices que hasta la página 180 no pasa nada, pero porque presentas 180 personajes hasta la 180, ¿no? Sí. Y esto es otra cosa que creo que tienen en común vuestros dos libros, que es que ambos generáis un universo propio, ¿no? Y además, tengo varias dudas. En primer lugar, en esta situación que estamos un poco en el mundo editorial de que todo es la literatura del yo y todo como muy anclado a la realidad, ¿por qué os salís de ello? ¿O por qué decidís iros por esta tangente, ¿no? Y sí, esa pregunta, porque si no luego ya se me va a hacer muy largo. Yo primero. Sí. En mi caso, creo que los libros o cualquier obra de arte, y en el caso del libro como narrativa para mí es perfecta, tienen que ser un artefacto que permita cosas que la vida no permite. Y la realidad que vivimos cada día es algo en lo que ya vivimos, en lo que ya transitamos de alguna forma, que de alguna forma también tenemos que soportar. Por otro lado, es una realidad impuesta, es decir, la forma que toma la realidad es la forma que la mayoría ha decidido que tome, porque ahora estamos aquí, todo esto es muy tranquilo, pero estamos en el espacio, en un planeta dando vueltas y no lo pensamos nunca. Y podría ser otra forma de ver la realidad. Y yo desde niña he sido como, no sé por qué, muy rebelde y he confiado mucho en mí, en que era capaz de contar las cosas mejor que nadie. O sea, yo me iba, cuando era muy pequeña empezaba una película y veía los personajes, que creo que todo es lo mismo, sigo haciendo lo mismo. Veía 4 o 5 personajes y a los 10 minutos que veía la situación pensaba, vale, me iba corriendo a la habitación y me ponía a jugar con los muñecos porque yo pensaba que mi historia iba a ser mejor. O sea, ya tenía los personajes, no quería ver la película, ¿no? Entonces nunca me ha gustado como que me impongan nada. Y claro, en mi literatura es directamente, la realidad no existe.
Está hecha, por otro lado, de todo lo que he leído, más que de lo que he vivido, y como tengo muchísima memoria, recuerdo personajes concretos, y si no los recuerdo siempre son vestigios. Casi cada nombre de personaje de la señora Potter viene de algún otro libro o de algo, son referencias directas a algo que he encontrado en un libro o en una película o en la lista de créditos de agradecimientos de los discos que tengo en casa. Hay muchas cosas que juego conmigo misma, ¿no? Para mí es algo lúdico y quiero que esté fuera de la realidad, y por otro lado quiero que vaya al hueso de lo raro que es ser humano, más allá de... No quiero que haya un rastro social ni de país, ni de nacionalidad, porque todo eso son invenciones también. Entonces, dentro de mi literatura lo tengo primero lo hice como diversión, y porque en realidad por desconocimiento, por de cosas, ¿no? ¿Cómo se llaman las cosas? Pues no lo sé, me lo invento, ¿no? Me invento la raza del perro, me invento todo y digo que es rosa y ya está. Y vas metiendo pequeñas cosas y luego de repente te das cuenta que eso es una manera de estar en el mundo cuando descubres la literatura posmoderna norteamericana sobre todo, y ves que están jugando todo el tiempo con la idea de la ficción, y que la ficción construye la idea de lo que somos más que de la realidad. Y ahora es súper descarado, cada vez tengo más... Incluso ahora me permito jugar con el narrador de una manera muy concreta, ahora me lo paso mucho mejor porque soy consciente de lo que quiero hacer, ¿no? Pero todo esto en realidad, lo último que digo ya, me vino de Kafka. Cuando leía Kafka de adolescente pensé, ¿por qué no todo el mundo escribe como Kafka? Porque va a ser moderno siempre, pueden pasar 5.000 años y si seguimos aquí, tú puedes leer el Proceso y probablemente los seres humanos vivan en un mundo igual de absurdo que el del Proceso. No hay un rastro social ni de época ni de nada, sino la idea de la injusticia, de la burocracia o de la injusticia del ser humano atrapado en un sistema, ¿no? El castillo, todo. Y pensé yo que no entendí por qué se escribían cosas concretas cuando podías contarlo todo, incluirlo todo. Claro, es que para la gente que no te haya leído, estamos hablando de que Laura se inventa como un mundo pero que tiene como su propia cultura pop, con la propia serie de televisión que ve la gente del pueblo, con la propia prensa que ve la gente del pueblo, o sea, las dinámicas que se llevan a cabo. Entonces, es como que entras en un mundo totalmente Laura Fernandiano, no sé. Y esto es un poco también viene del autodidactismo, porque yo de pequeña pues empecé a leer como sola, ¿no? Iba encontrando los libros que me gustaban y tal, y me molestaba mucho cuando había referencias, porque ahora todos tenemos internet y es muy sencillo poner no sé qué, no sé cuánto y saber qué es, ¿no? Pero en los 80 y los 90 no pasaba eso, entonces yo leía muchísimo y había muchas cosas que no entendía y pensaba, este tío o esta tía está dando por supuesto que yo sé cosas, ¿no? Y si yo vengo de un barrio determinado, de un sitio, no sé ciertas cosas. Entonces me gusta que todo el mundo que entra en mi libro entre desde cero, como cuando entrabas en un libro de Roald Dahl, ¿no? Entras desde cero y lo que te va a contar es igual para ti que para alguien que no sabe lo que es una marca concreta de coche, porque todo es nuevo y todo se explica dentro del libro, ¿no? El libro es en sí mismo la realidad del propio libro, y eso viene de también otra limitación que tenía yo como lectora, y dije, incluso si hay alguna moneda, me invento la moneda también, o sea, todo, nada existe dentro de mis libros. Sí, el sistema político es que absolutamente todo. Todo. Pero me parece bonito, es como lectura democrática, ¿no? Totalmente, es lectura democrática autodidacta, lectura democrática de todos estamos en el mismo punto cuando empezamos el libro. Lo único que te facilita la lectura de algo mío es si has sido muy lector, porque claro, luego es a ver dónde está el verbo, ¿no? Busca el verbo dentro de la frase, aquí. No, pero todo lo demás sí. Claro, es que otra cosa importante es que te inventas hasta una gramática, un uso concreto de las mayúsculas, de las minúsculas, de los signos de puntuación, absolutamente todo. Sí. Es un problema sí. mental, supongo, no lo sé. En tu caso, Sara, esta creación de universo que también te inventas nada más y nada menos que una teoría de la conspiración que además atraviesa diferentes épocas, hay diferentes consecuencias, ¿no? Y todo lo que eso lleva, o sea, lo que se genera a través de esa teoría de la conspiración, comentarios de foros, libros que aparecen de esa teoría, ¿no? También todo un universo y la misma duda, ¿no? ¿Qué es lo que te hace salir de la realidad y llevarte
a tu mundo? Pues yo diría que lo primero es como falta de capacidad mía para contar mis propias cosas, porque no sé si por tu temperamento tú eras de otra manera, pero yo cuando era niña y decía, quiero ser escritora, me decían, bueno, pues cuenta, yo qué sé, has roto con este chico, cuéntalo. Y como que eso nunca supe hacerlo. O sea, siempre que me sentaba a intentar contar una anécdota en una fiesta, sí, pero si ya era algo más serio, hacer construcción literaria y tal, me salían cosas muy ñoñas, muy autocomplacientes, etcétera. Entonces, cuando ya me propuse escribir en serio, decidí alejarme de eso. Y por otro lado, para el universo de los escorpiones, me gustaba crear una especie de imagen parecida a la de la realidad que yo veía en Internet, en la cual hay como mucha intimidad, pero pocas personalidades, ¿no? Porque digamos que frente a lo mejor un Internet más centrado en los influencers, etcétera y tal, hay un espacio online en el cual la gente anónimamente cuenta sus dolores de forma muy honesta, ¿no? Y ese espacio me interesaba mucho y me sigue interesando, porque creo que también hemos tenido quizá una pequeña crisis de imaginación en todo, en el que nos hemos vuelto demasiado literales, también porque tampoco hay tiempo. Es mucho más fácil construir pegadísima a tu propia experiencia cuando te dicen tienes que hacer algo ya. No estoy hablando particularmente de libros, sino de cualquier disciplina artística o de incluso tú podrías escribir un post en Instagram reflexionando sobre estoy en una roca en el espacio, pero es más fácil decir esta mañana me hice yo esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Precisamente por eso, por lo que decías también de los tiempos, ¿por dónde empezáis a construir un universo así? Porque hace falta mucho tiempo, mucho espacio para la imaginación y tengo curiosidad de cómo qué es lo que se activa, ¿no? Si empieza por un paisaje, por un personaje, por un tono, si tenéis como esquemas previos o se va construyendo el solo, en cierto modo. ¿Cómo lo gestionáis creativamente? Otro de los procesos, es que me interesa mucho qué proceso habéis tenido para hacer esto. Tú primero. Pues yo primero empecé Los Escorpiones en un momentito muy pequeño que escribí unas cuantas páginas que no eran muy buenas, pero algunas aún las conservo en la primera parte de Los Escorpiones. Lo dejé porque vi que no tenía tiempo, no tenía capacidad, no tenía eso, y cuando volví a ella fue un momento que estaba un poco así deprimida y no tenía muchas cosas que hacer porque había empezado a hacer la tesis doctoral, que el primer año de tesis básicamente nadie te pide que hagas nada más que leer en tu casa y nadie controla lo que haces, lo cual si estás un poco deprimida no es la mejor de las ideas porque estás como encerrada en casa ahí escuchando Radiohead, mirando por la ventana, no hay. Y hubo un momento bonito, pero que luego quedó muy virrioso, en el cual yo vivía en un estudio que tenía una única pared muy grande, el resto eran paredes como pequeñitas porque había un montón de compartimentos, ¿no? Y entonces cuando yo decidí, venga, Los Escorpiones van a tener 5 partes, pues escribí los 5 títulos de las partes, que se han mantenido 3 de 5, los pegué en la pared, iba pegando posits, no sé qué, y pensaba yo, esta novela me va a costar mucho tiempo y cada vez mi pared va a estar más grande, y yo pensaba, va a ser como estas paredes que veo en Tumblr de cuando la gente se inventa cosas y tal, pero nada más hacer la pared y nada más esto, tuve una plaga horrible de cucarachas y me tuve que mudar, así que no recogí obviamente todos los papeles, pero ya a partir de ahí cuaderno y ala, eso me lo puedo llevar a cualquier lado. La crisis de la vivienda afecta hasta la literatura. Sí. Era una pared preciosa y eso que solo llevaba como 6 meses con ella. Yo creo que si hubiera seguido los 8 años o así que quedaban de escritura habría sido un primor. Wow. ¿Y en la otra casa por qué no lo hiciste cuando te mudaste? Porque era aún más pequeña. Tenía concretamente 17 metros cuadrados, no daba para tener una pared y además es como que ya habías montado una, pues ya no me daba para tanto romanticismo. Yo en mi caso, como no sé dónde voy, a mí empieza siempre, veo que empieza por una situación o por algo que, en el caso de la señora Potter, aparte de todo el pueblo este que he dicho, en aquella época estaba lloviendo la segunda parte de Fargo, la segunda temporada de Fargo, que pasa en ese pueblo nevado en el que Kirsten Dunst y su marido son carniceros. Y hay esa calle, veía todo el tiempo esa calle. Entonces, mi primera visión de la novela fue esa calle, pero en donde tienen esa gente la carnicería es donde estaba la inmobiliaria de Stampy McPhail. Y entonces me imaginé esa calle y lo siguiente, o sea, y
Y además estaba leyendo el Ulises entonces también. Yo ahí y pensé, vale, el segundo capítulo. Yo nunca pienso más allá del siguiente capítulo. Pensé, vale, cualquiera lo diría sabiendo que tiene 746 páginas. O sea, lo que sí que tuve, me doy cuenta, y esto también porque cuando me lo preguntan lo tengo que pensar, ¿no? Pero cuando lo hago no lo sé por qué lo hago, que busco siempre estructuras para no perderme, porque si no me podría seguir. Y entonces yo soy muy lectora de un autor que se llama T.C. Boyle, y me di cuenta que T.C. Boyle funciona siempre con 2 personajes a los que sigue todo el tiempo, ¿no? Hace un capítulo de cada uno y luego los mezcla o algo así, ¿no? Y para la señora Potter pensé, voy a hacer 2, voy a hacer un capítulo de cada uno, pero luego me parecieron 25.000 y ya está. Pero mi idea inicial era un capítulo de Stampy McPhail, un capítulo de Billy Peltzer, un capítulo de Stamp como... Entonces empieza con el de Stampy y el segundo pensé, voy a hacer el paseo inicial, salvando todas las distancias posibles de Leopold Bloom del primer capítulo de Ulises, en el que Billy Peltzer va por el pueblo y se ve el pueblo, ¿no? Entonces... Empieza siempre siendo un intento de imitar cosas a tu manera, porque me da como estructura y seguridad, supongo. Y luego ya me pierdo ahí, y lo fuerte es que yo no... Tengo un montón de libretas, pero como soy muy caótica, las empiezo, no las encuentro, las pierdo, todo mal. Y entonces lo que acabo haciendo es tener hojas en blanco dentro de una especie de carpeta, y me cuento la novela, una vez la escribo. O sea, si algún día, yo siempre pienso, si yo me muero a punto de acabar una novela y la gente lo lee, piensa, ¡hola, lo tenía todo pensado! Y no, en realidad lo escribo después. Una vez he escrito el capítulo entero, me lo cuento a mí misma para luego releerlo y pensar, vale, en este capítulo pasó esto, sale este personaje, este otro. Pero es como una guía, es como hacer el mapa después que has pasado por el lugar. No tengo ningún archivo de personajes, por más increíble que parezca, solo están en la cabeza, y además me acuerdo de detalles concretos, y suerte que el ordenador te permite buscar. Si fuera máquina de escribir yo moriría, pues, pero el ordenador te dices, vale, aquel tenía una corbata de no sé qué, corbata tal, y entonces lo encuentras y te acuerdas. Pero soy muy intuitiva en eso, me muevo como si estuviese navegando en la propia novela, y a veces eso es frustrante porque a veces me olvido de cosas. Lo que pasa es que no tengo como paciencia, porque yo creo que tengo un TDAH importante, no tengo paciencia para ponerme a hacer un listado. Lo empiezo, o sea, cuando empiezo la novela empiezo a hacer el listado, y cuando ya llevo 7 páginas digo, venga, o sea, basta ya, no lo voy a volver a mirar, es igual, me acuerdo de todos, no importa. O sea que no tengo ninguna... Es muy caótico mi proceso de escritura. A mí me encanta pensar en esto, y de hecho yo a veces me he comprado cosas para escribir en ellas, como pizarras de estas Vileda y tal, y ahí están en blanco. No, o sea, no, yo me siento y escribo ya, no sé, no puedo sacar cosas fuera, no sé por qué. He de decir que yo tengo como muchos momentos románticos, pero que no duran y que no sostienen mi literatura, como el de La pared, pues duró un mesecico o 2. Hubo también otro momento, ahora que lo has dicho, que mi madre me recuperó una máquina de escribir de mi abuelo, que además era relativamente pequeña, que la podías llevar a los sitios, y dije, buah, a partir de ahora he escrito la máquina. Y no. Entre otras cosas porque la llevé a un café, porque a mí me gusta escribir en cafés, y eso parecía una gilipollas, o sea, no había por dónde pillarlo, sí. Y escribía fatal, o sea, bueno, todo mal. Y bueno, y como que seguro que ahora, yo qué sé, en enero digo, venga, voy a escribir siempre una página al día, ni una más ni una menos, me dura hasta marzo, bueno. Que es como cuentos que te cuentas a ti misma, diría yo. Además, en mi caso, seguro que hay gente como que sí, que tiene un método. Sí, o sea, creo que pasa un poco con todo en la vida, ¿no? Como lo de voy a empezar a hacer deporte todas las semanas y de repente, sí, esta semana tengo resaca porque ayer no sé qué, y ya se va. Quería que hablásemos también de no solamente como los temas y estos personajes que creáis y el universo, sino también el estilo, ¿no? Porque la innovación formal que las dos hacéis y el juego que os permitís con la forma me interesa mucho, porque se nota que no lo hacéis como adorno del texto, sino que forma parte del sentido del propio texto. No sé si me explico, ¿no? Quiero decir que en vuestras novelas la estructura también cuenta la historia y el estilo que utilizáis.
creo que de maneras muy distintas, otra vez, ¿no? En el caso de Sara, como ya has dicho, haces estas como 5 partes que componen la novela. Incluso hay un libro dentro del propio libro, ¿no? Como al que haces referencia y que después como lectora se puede leer. De repente aparece un pentagrama, de repente hay que girar el libro para leerlo de otra forma. Y quería saber por qué esta innovación formal, y también si tuviste como algún tipo de revelación en el que apareció la certeza de la forma o se ha ido dando. Pues yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Para empezar, cuando yo empecé a escribir Los Escorpiones era muy muy joven y no sabía mucho escribir. Entonces yo misma, cuando al principio no tenía ningún contrato con ninguna editorial ni nada, que eso no vino hasta bastante avanzado el libro, me lo propuse como también un espacio en el que venga, ligado a los temas que me interesan, aprender. Por ejemplo, la parte 4 del libro, que es de las primeras que escribí, es una novela negra. Y yo pensé, no creo que nunca vaya a ser escritora de novela negra, pero vamos a jugar a escribir una, y entonces como que me sirvió para leer cosas que no habría leído, como que me guiaba el aprendizaje. Algunas partes del aprendizaje eran peores y ha habido que quitarlas de la novela, y otras en el aprendizaje siguió saliendo bien. Y luego yo no sé yo sospecho que a todos los escritores nos pasa, pero siempre siento que estoy copiando un poquito a alguien. Por ejemplo, en el macroproyecto de Los Escorpiones, salvando un montón de distancia, estaba copiando La broma infinita. En la siguiente novela que voy a sacar estoy copiando a Eugénides, La trama nupcial. Y así, no sé si en algún momento diré esto es un producto 100% mío, pero vamos, que copio mucho. Lo que pasa es que como se copia mal, pues entonces no se nota, y eso está bien. Pues mira que yo pensaba también en La casa de hojas. Mucho. También ahí estaba. Pero yo creo que la más copia, cuando yo pensaba, venga, falta un poco de historia, como en La broma infinita. Y entonces una parte histórica. Vale. Pero la forma como el miedo que pasas leyéndolo es un poco como el de La casa de hojas. Es muy guay. Me gusta porque justamente os iba a preguntar eso, como me gusta siempre pensar en la genealogía invisible que tienen los propios libros, como que solo vosotras sabéis esto lo he hecho por esto, y bueno, ya me lo has como contestado. Me gustan mucho estas copias que vamos haciendo. En el caso de Laura, bueno, ya decía que tienes como un estilo propio, que es como una técnica de escritura propia, con una propia gramática, que a mí siempre me parece como muy loco. Juegas como... A mí me da la sensación que ensanchas la escritura, en el sentido de que yo escribo y pienso, bueno, puedo hacer esto, y te leo a ti y es como, no, se puede hacer todo esto, como muchísimo más, ¿no? Jugando con la mayúscula, la minúscula, la cursiva, los paréntesis. Te uso bastante en clase de escritura. Sí, qué bien, sí. Eso me hace mucha ilusión. Y claro, yo te conocí por la señora Potter como mucha gente, pero después te he ido leyendo y me he dado cuenta que esto como que está siempre muy presente, ¿no? Y entonces, lo primero era, ¿cómo consigues crear un universo gramatical tú sola? Un estilo como tan propio, y si es una decisión o simplemente se ha ido dando. Empezó dándose y luego me di cuenta que tenía sentido. Yo soy muy muy fan de los libros que sobre todo, o sea, yo disfruto más leyendo un libro por cómo está escrito, que por lo que te dice, que por lo que te cuenta. Aunque leo todo tipo de libros, los autores postmodernos americanos me encantan, y yo recuerdo como una revelación cuando leí Última salida para Brooklyn, de Hubert Selby Jr., y hay varios capítulos hacia el final en que están escritos todos en mayúsculas. Y no sé si es porque yo tengo un poco sinestesia, lo que he dicho antes, con las palabras, porque las veo a veces como edificios. Bueno, yo tengo cosas raras. Y yo sentí que el libro me estaba gritando y pensé, ¡wow! Me sentí... O sea, lo dejaba en la mesa y era como, ¡wow! ¡Cómo grita! ¡Viene! No sé qué, no sé cuánto, todo en mayúsculas. O sea, además, si lo cogéis ahora en la librería y lo miras, la parte final es a lo mejor 25 páginas en mayúsculas de una discusión increíble, que se dicen de todo, y yo pensé, ¿qué es esto? O sea, un libro te puede hacer esto. Y luego yo también fui, por generación, no sé, como los compactos anagrama, leí muchísimos
Bukowski en su momento, que también hacía bastantes onomatopeyas. Luego todo lo que es Robert Cooper, todo lo que Pynchon, todo lo que vino después, todo, incluso me he dado cuenta releyendo a Kerouac que también usa muchísimo las mayúsculas. Yo creo que todo eran improntas que se quedaban ahí, y cuando yo me puse a escribir de verdad, porque yo tuve una fase previa de escritura en que intentaba, no sé, ser Raymond Chandler, no sé, quería hacer novela negra también, pero a los Raymond Chandler, ¿sabes? Quería hacer Philip Marlowe, pero con una tía todo ahí como súper... y era horrible, o sea, porque yo intentaba, me aburría, lo veía súper patético. Y entonces leí un libro de Gore Vidal que se llama Duluth, que está súper descatalogado, que es una locura absoluta de libro, y dije, yo quiero escribir este libro, el mismo libro. Y entonces escribí Bienvenidos a Welcome, es una copia pasada por a la vez en mi época en el superpop y cosas varias de Duluth, con sus extraterrestres, con sus cosas, todo. Duluth tiene de todo. Y ahí empecé a utilizar este tipo de mayúsculas. De hecho, en la primera página, para decir que la ciudad de Welcome estaban las letras puestas como Hollywood, así en un lugar, las separé una a una, entre paréntesis. Es probablemente la primera cosa que hice así. Y luego la de las cursivas, es que yo noto que las palabras en cursiva me dan como la vida, son palabras como disfrazadas que son otra cosa, te están diciendo, o sea, es lo mismo entró por la puerta que entró por la puerta, en cursiva, ¿no? La puerta en cursiva es otra cosa. Entonces, luego abuso de ellas, ¿no? Y al final es como, ya se convierte como una autoparodia. Y entonces he ido sumando cosas. Por ejemplo, de Martin Amis me gustaba mucho cómo dudaban sus personajes en las conversaciones, con las comas y tal, que veo que a ti también te dejan hacerlo, porque al principio, cuando te he leído he dicho, mira, aquí también le dejan. Porque al principio los correctores, yo cuando empecé, los correctores no te dejaban, si ponías una coma después de una palabra, siempre te ponían puntos suspensivos. Y es como, no, yo quiero que duden lento, no digo, bueno, no sé, ¿sabes? Hablan así. Bueno, entonces esas son pequeñas luchas que ahora ya por suerte no tengo que tener. Incluso cuando hay algún error gramatical me dice la correctora, si lo quieres así, lo dejamos así. Porque yo digo, lo dejamos así, porque se ve que hay cosas del catalán que yo, claro, imagínate, que yo no hablo catalán, pero lo tengo inserto porque bueno, vivo allí y hay cosas que son como cosas catalanas que no sé cuáles son ahora mismo, pero hay cosas. Y me dice, pero esto en castellano no es muy correcto. Y digo, me da igual, porque yo lo digo así y mis personajes hablan así. Y entonces, la otra cosa que pasa, que descubrí con lo de lo catalán, es que esta cosa que aquí a lo mejor entendéis también, cuando vives en un lugar que es bilingüe, y no quieres elegir en ninguna de las lenguas, porque elegir, bueno, aparte yo no podía elegir, porque mis padres eran del resto de España y no hablaban catalán y demás, pero estás ahí y yo elegí para escribir la lengua de la ficción. Entonces mis libros parecen traducciones, o sea, mi lengua está hecha de las traducciones de Foster Wallace, de toda esta gente. Entonces mi lengua es la lengua de los traductores al español de España, de este tipo de libros, no de ningún otro. Con lo de qué demonios, tal, este uso de también, que es la lengua del doblaje también, ¿no? Que para mí automáticamente me mete en el universo de cualquier cosa puede pasar, porque hablan así, ¿no? Dentro de un libro es así como se habla, es así como se ve, ¿no? Y luego invento muchas palabras también, porque creo que el español tiene esa capacidad y a veces no lo utilizamos, y esto me lo han enseñado por las traducciones de La broma infinita, además que claro, son tan grandes que a veces, bueno, las palabras se extienden y a mí me parecen que yo cuando pongo un adverbio en mente, que pongo miles, me parece como que tengo un portaaviones ahí puesto, la frase ya está tranquila, en plan, ya está, esto está tranquilo, es grande, o sea, lo sujeta, es como una especie de armazón, no sé, entonces todo, a mí es lúdico en todos los sentidos, o sea, tiene que ser. Y luego soy tiquismiquis en las correcciones porque tiene que ser así. O sea, no, me puedes decir que lo reforme, pero no vas a tocar ni una palabra porque tiene que estar el portaaviones ese ahí y todo como lo he puesto. O sea, bueno, y se han ido sumando muchas cosas y ahora, de hecho, en la nueva hay cosas nuevas también. Porque, claro, sigues leyendo y encuentras cosas que te gustan y entonces se van colando cosas todo el rato. Qué gusto. Ahora estoy como a gustísimo porque tenía muchísimas ganas de saber esto.
de verdad que os animo, si no vais a leer los libros, que aunque sea, lo ojeéis ahora, porque es que visualmente se ven este tipo de cuestiones y me parecen increíbles. Me gustaría y a la vez no estar un día en tu cabeza, tiene que ser como increíble. Sí, un poco raro es. Estábamos hablando antes de, así un poco como por encima de los personajes. Ya hemos dejado claro que tú creas muchos personajes. He alucinado con que no te hagas una lista porque yo la verdad es que me la tuve que hacer y sé que mucha gente también. Pero tú, Sara, también generas muchos personajes y además lo que decía antes, que es como en épocas distintas, ¿no? Y en épocas y circunstancias. Y entonces me parece admirable que las dos consigáis que funcione el engranaje de tanta gente junta con todas sus historias, ¿no? Pero estaba pensando si tenían algo en común ambos, los personajes de ambos libros. No sé si estaréis de acuerdo, quizá no. Siento que en ambos casos son como personajes que están solos, son incomprendidos, pero les moviliza buscar una comprensión de una forma u otra. Es generalizar porque no sé de cuántos personajes sumado de los dos podemos estar hablando, o sea, son muchos, pero siento que es un poco lo que moviliza la acción en los libros. Lo primero, no sé si estáis de acuerdo, y si sí estáis de acuerdo, porque habéis elegido la incomprensión como movilización de la trama y la soledad de estos personajes. Y no otra cosa que, puede ser como más típica, como puede ser el amor o la rabia, la venganza, no sé. Igual me he columpiado aquí, No, yo creo que en mi caso tienes razón, pero claro, yo te iba a decir que si narraba a los personajes así es porque eso es como es la verdad, ¿no? Así somos los humanos, nos sentimos solos e incomprendidos y buscamos que la gente nos quiera y nos haga caso, o al menos que nos entienda un poco. Pero claro, supongo que ahí ya está mi óptica de ver la realidad, que otra gente interpretará a los seres humanos de otra manera completamente diferente. Pero aparte de eso, me parece que en los personajes más protagonistas o que tienen más páginas sí que me permito indagar más en sus grises, pero es que narrativamente hablando es un mecanismo muy eficaz para hacer un personaje rápido. Alguien que constituye un pequeño misterio incluso para sí mismo y quiere salir de sí mismo y contárselo a otro. Eso como que así como estrategia rápida para entender la motivación de alguien, pues funciona. Estoy de acuerdo con lo de... Creo que yo también veo el mundo así. Yo creo que los seres humanos estamos solos y buscamos la comprensión y a veces no nos entendemos nosotros mismos. Y en el caso de mis personajes, lo que me di cuenta en esta novela en concreto... Bueno, en realidad mis novelas al final siempre van un poco de la identidad y de saber quién eres y de descubrir que eres muchas cosas. En el principio de La señora Potter hay la cita esta de Pynchon que dice: todos somos una sala llena de gente. Y yo lo pienso así, y cada personaje de la novela es una sala llena de gente y está eliminando, digamos, a la gente que no le gusta de esa sala y quedándose con la que sí. Y están en la búsqueda de la esencia de sí mismos o aquello que los demás no ven del todo, ¿no? A mí lo que me pasa cuando creo personajes es que siempre me fijo en sus debilidades más que las virtudes, en sus defectos, porque creo que al final lo que nos hace humanos o lo que nos hace distintos es eso raro que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Lo otro es como lo heroico, para mí no tiene el mismo valor. En cambio, eso que nos hace débiles, digamos, o que hace que nos sintamos débiles, que no tiene por qué ser así, es lo que te hace ser quien eres, ¿no? Porque respondes a eso, ¿no? Y claro, mis personajes tienen mucho de caricaturesco, siempre, porque yo tomo nota mucho de muchos libros. Yo leo siempre libros divertidos, intento buscar libros divertidos con personajes delirantes y entonces tomo muchas notas y entonces luego lo mezclo todo. Este tenía 5 hijos, el otro no sé qué, eran gramatólogos todos los hijos, tal. O sea, todo para pasármelo bien, pero al final encuentras que dentro de cada cajita de esas que construyes, ¿no? Con toda esa rareza, al final hay una persona sola que
que se está sintiendo incomprendida y que solo quiere que la entiendan o solo quiere que alguien la vea, más bien que la entienda, que la vean de verdad, ¿no? Que vean en medio de todo eso que es, que vean lo que hay detrás de toda la armadura. Y el libro entero funciona así. La propia Kimberly Clark Weymouth es un pueblo que tiene ese relato sobre sí mismo encima del relato infantil de la señora Potter, y ella no quiere ser eso, ¿no? Pues eso nieva todo el tiempo y está enfadadísima. Y por cierto, en común tenemos lo de la broma infinita, porque Kimberly Clark Weymouth Kimberly Clark en sí es el año de los productos higiénicos Kimberly Clark, que sale en la broma infinita. Yo saqué el Kimberly Clark de ahí y Weymouth lo puse, pues seguramente abrí un mapa y salió Weymouth y puse, venga, hay Weymouth. Pero viene de la broma infinita, y si hay gente que los ha visto por sitios en baños de restaurantes y tal, es porque son productos higiénicos de cuarto de baño Kimberly Clark, y vienen los dos de la broma infinita. Claro que yo no lo sabía antes y me ha encantado. Bueno, llevamos como una hora. No sé si alguien quiere hacer preguntas, y tampoco sé si habría que pasar micrófono a las preguntas. No sé, Carol. No te veo y no te oigo. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Que levante la mano. Vale. ¿Lo coges tú? Ah, vale. Bueno, si... Yo nunca pregunto nada, siempre me da mucha vergüenza, así que no sé si le sucederá lo mismo. Si alguien quiere, puede levantar la mano, yo si no sigo. Antes, cuando estábamos off the record, estábamos hablando un poco del mundo editorial y el tratamiento a los libros raros y a la gente rara que escribe, que por lo visto antes eran las mujeres, ¿no? Y me ha parecido importante traerlo después aquí a la conversación, sobre todo por el espacio en el que estamos, que creo que precisamente es un poco por lo que nace Letraheridas, y porque me ha parecido también muy interesante como el cambio de percepción dependiendo de la generación, ¿no? Como que tus vivencias nos han impactado un poco a nosotras, que somos más jóvenes, y quería que nos hablases un poco de esto, como, perdón, he traído como lo que nos has contado en la intimidad ahora aquí al público, y quería saber un poco cómo vivís hoy en día como mujeres, el ser mujeres que escriben en este sistema, y cómo veis un poco también el futuro y el presente. Yo creo que una cosa más que tenemos en común es que, por lo menos yo, antes que mujer me siento rara. Es decir, a mí cuando me preguntaron un día, es que por ser mujer y pensaba, buah, para mí lo de ser mujer está después. Primero es que soy muy rara y luego soy mujer. Entonces, primero te tratan como, uy, ¿eso qué es? Y luego ya piensan en el género. Entonces, a mí el ser mujer yo creo que es lo de menos en mi caso. Lo que os he contado antes es que, y me ha sorprendido que no fuerais conscientes, yo empecé a publicar libros en realidad en 2008, cuando salió Bienvenidos a Welcome, que salió en una editorial muy pequeñita que se llamaba Elipsis, que quebró antes de que el libro llegase a librerías, con lo cual yo regalaba el libro en mi blog, quedaba con gente, o sea, yo soy un personaje de mis novelas. Lo estaba pensando ahora mismo, te iba a decir. Es que es lo que le pasaría a un personaje. Quedaba con gente que puse ahí, si queréis el libro, os expliqué, tal, el libro es la bomba, tal, no sé qué, y entonces quedaba con gente en sitios que me invitaban a un café y les regalaba el libro. Era la época en que se acababa de publicar, hace poco, 2005 creo que fue, Nocilla Dream. Bueno, en la época Nocilla, que solo había hombres en el nocillismo, las mujeres no existíamos, pero estos hombres, yo recuerdo que entonces no había cuotas de mujeres, es que está muy cerca pero está muy lejos en realidad. Y yo recuerdo que Jorge Carrión, que es un dinamizador cultural de Barcelona, montó una escritura en directo en un Cosmópolis, en CDCB, que ahora está pasando otra vez el Cosmópolis, es una vez cada 2 años, y me invitó a mí. Yo era la única mujer. Estaba Fernández Mayo, Matías Enar, Manuel Vilas, no sé qué, bueno, tropecientos mil hombres de aquel momento que hacían cosas raras, digamos, y yo.
Y yo empecé la historia, además, yo empezaba y los otros la tenían que seguir, era una nave espacial y no sé qué, no sé cuál. Entonces escribíamos en directo y lo veía todo el mundo, cada uno tenía como 40 minutos para escribir, bueno, una cosa, o 10 o 20, no me acuerdo. Bueno, y a mí eso o sea, los que me recogieron fueron ellos, digamos, los raros, ¿no? Me recogieron de alguna forma y recuerdo que Fernández Mayo escribió sobre mi libro que nunca se publicó, nunca llegó a librerías en su blog, y Javier Calvo, que para mí es importantísimo también como autor, también escribió sobre el libro y yo empecé mi andadura así. Entonces, llegué con el segundo libro a Seix Barral y era un libro pues como son mis libros, ya no estaba pues como Bienvenidos a Welcome, ambientado en una ciudad inexistente que se llamaba Elrond, con una chica que quería ser detective pero iba con el traje de superhéroe debajo, era una cosa muy ridícula, trabajaba en un almacén, bueno, había un personaje que trabajaba en un almacén de cómics, porque yo en una época, 2 años de mi vida trabajé en un Blockbuster, entonces la idea de un trabajo así tipo Kevin Smith me gustaba. Bueno, era una novela como más grande, más larga, y en Seix Barral me dijeron que si era una novela negra tenía que estar ambientada en una ciudad real y que no podía haber tantos personajes y que, bueno, que se tenía que reducir. Entonces, las 2 novelas que tengo en Seix Barral sí que están escritas con un esquema en que me apuntaba, hay 10 personajes, venga, empieza otro capítulo y tienes que hacerlo con un personaje que ya has hecho. Aunque de la chica zombie estoy muy orgullosa porque ya la ambienté en un sitio, perdón, el de Gwendolyn se llamaba Volta, la ciudad, y Elrond fue la de la chica zombie. La chica zombie ya la ambienté donde quise, en un sitio inventado, y ya era mi universo mucho más, pero sí que Gwendolyn Kramer pues pasó por una reescritura y es un libro con el que no me siento cómoda a día de hoy. Y además yo estaba muy contenta porque me publicaban en Seix Barral, pero inventaron una colección rara que se llamaba Biblioteca Furtiva para meterme ahí. Yo estaba con otro señor muy raro de otro lugar y libros raros que no funcionaron, de manera que la editorial esa colección la eliminó, pero cada vez que salía mi libro seguían poniendo Biblioteca Furtiva en vez de ponerme en Biblioteca Formentor, donde iban todos los hombres entonces. Y Muriel Barbery y yo que sé qué cosas publicaba Seix Barral entonces. Año 2011 y año 2013. Entonces ahí pasó que irrumpió Aristas Martínez en el mundo editorial, que es una editorial muy pequeñita, extremeña, y yo publiqué a la vez La chica zombie y El show de Grossman. El show de Grossman es un libro muy loco, ambientado en otro planeta de Redrick, que publiqué en Aristas Martínez, ilustrado por Lam. Y entonces ahí generé la sensación esta como de culto, ¿no? Siempre he estado como en 2 lados, pero me alejé completamente del horror de portada. Recuerdo que la portada de Gwendolyn Kramer me pareció un asesinato, pero la de La chica zombie, cuando me la mandó Elena Ramírez, dije, si esta es la portada que vas a poner a mi libro, te devuelvo ahora mismo los 2.000 euros que me has pagado y me das mi novela, y no sale. Y yo no era nadie ni nada, pero me daba vergüenza, pensaba, es que me da vergüenza, es que creo que no habéis entendido el libro, es que no sé qué pensáis que soy. Bueno, y con esto yo tenía pues 20... ¿Pero cómo era la portada? Era una señora, La chica zombie, que es una historia de una chica de 16 años, súper grunge, ¿no? Que está ahí como que está hinchada porque se ha muerto y le salen gusanos por todos lados y tal. Y era una señora vestida de Zara, os juro, con la cabeza puesta del revés, las manos así. Pero la cabeza al revés. Y era tan ridícula. O sea, yo miraba eso y una señora como de 30 años. Y yo pensaba, pero ¿qué parte has leído de la novela que yo no he visto? Porque esto yo no lo entiendo, no sé. Esto sería la 3ª parte, cuando ella ya tiene 40, la novela, no sé. Y me dijo, no, lo cambiamos. Y entonces hicieron una cosa peor. Le dije, por favor, solo poned las letras como salen, que era así, Laura. Y al final dejaron un dibujo muy feo, que al menos no era vergonzoso, pero sí que entonces pusieron el libro, que es bastante sexual, en la sección de juvenil. Y pensé, bueno, pues nada, pues los niños les va a encantar. Pero yo dije, porque había un dibujo en la portada, bueno, España ha sido muchas cosas y las librerías también antes eran otras cosas. Y hasta que no llegó Claudio López Lamadrid a mi vida, que un día me lo encontré por la calle y me dijo, ¿estás escribiendo algo? Y dije, sí, y me dijo, si cuando lo acabes me lo mandas. Y eso hice, o sea, me encerré, yo ya había tenido mi segunda hija, llevaba 5 años escribiendo con Erland, me encerré, la acabé, se la mandé y en 15 días me dijo, me encanta, quiero que publiques conmigo, y ya es esa novela desmesurada y gracias a Claudio
he podido seguir yendo por ahí. Pero hay editoriales que castran a sus autores y que se tiene que decir también. Bueno, Cristina Morales hizo un prólogo impresionante explicando cómo la castró Lumen en su momento, Silvia Cherini, y bueno, estas cosas pasan o pasaban, quizá ya no tanto, pero estas cosas pasaban hace no mucho. Y además con las mujeres, como éramos pocas, no teníamos estas redes de apoyo, no, pues de repente que te publiquen, eres rara, publicas, no sé qué, bueno, y por no hablar de todos los comentarios, eso que lo que se ha dicho antes, ¿no? Me venía a entrevistar con el traje de superhéroe para que me lo pusiera. Salí en el periódico ADN vestida de Wonder Woman. Esto es así, menos mal que estaba delgada entonces. Y me hicieron subir a un árbol y tenía que saltar. Bueno, una serie de cosas que ahora ya digo no. O sea, la vez que en el S Moda me dijeron que tienes que poner los tacones, dije pues no voy a salir porque no sé andar. O sea, o me caigo o me haces la foto. O sea, tú mismo no. Me pones, yo pensaba, Patricia Highsmith, ¿le dirías que se pusiera tacones? No, ¿verdad? Pues eso, entonces sí, en muy poco tiempo y gracias al apoyo de pues las lectoras, los lectores, los libreros y las libreras, toda esta cosa que hemos construido, hemos ganado un respeto que no teníamos y que yo he notado muchísimo. Con el tiempo a mí me pasaba que me invitaban a Buenos Aires y yo allí pues era como Joyce, ¿no? Y me hacían preguntas súper serias y se fijaban en el libro, y aquí era como la Navidad, ¿no? ¡Qué bien! O sea, era todo como esto no había nadie aquí, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que esa época pasó. Quiero pensar, ¿eh? ¿Tienes esperanza? Hombre, yo creo que con todo lo que ha cambiado, sí, y de hecho el hecho de que nuestros libros estén en una editorial grande, los dos, que estén en Penguin, no te vayas nunca a Planeta, porque Planeta es la destrucción. Bueno, yo todo el mundo que se va a Planeta, digo, corre y vuelve a cualquier otra editorial. No sé si os querrían Planeta, porque Planeta tiene muy mal gusto, ¿eh? Ya, por eso, tiene muy mal gusto y luego te destruye. O sea, realmente es como una máquina de hacer carne, de trituradora de carne, ¿no? Pero a ver, yo creo de Penguin hay que decir, no porque sea Penguin, que puede que a lo mejor tenga editores más bondadosos, no sé cómo son los de Planeta, pero también tiene un sistema de las grandes editoriales que es un poco criminal, ¿no? Porque tú cuando te pagan adelante un libro, yo lo digo por muchas amigas y conocidas han publicado en Penguin, y es como que tú te crees por el adelanto y por todas las entrevistas que tiene las 2 primeras semanas y tal, que esto va a ser el oro y el moro, y te lo juegas en esas 2 semanas. Y Los Escorpiones, sus 2 primeras semanas fueron muy buenas. En La señora Potter no sé si fue igualmente así o vino después, pero yo tengo a mi alrededor también gente decepcionada de te lanzan 2 semanas y por alguna razón que a lo mejor no tiene que ver con la calidad del libro, no se vende el libro y ahí ya se acaba en el vertedero de la historia y no sé. Sí, lo que pasa que también al menos te cuidan, es decir, bueno, no saquemos trapos sucios de Planeta, pero en Planeta no había ni esas 2 semanas. Tenían un libro al mes que decidían que siempre era Eduardo Mendoza o algo así y nunca iba a ser el tuyo. No tenías de verdad ni esas 2 semanas. Pero bueno, pero yo creo que el hecho de que nuestros libros estén también abre la puerta a otros. O sea, yo, por una de las cosas que me alegré mucho de que fuese bien La señora Potter, que era como increíble, es también por toda la gente que sé que viene detrás de mí, que conozco, que escriben muy bien, que escriben cosas raras y que el hecho de que un libro así encuentre lectores hace que los editores piensen, pues estos libros también pueden tener lectores. ¿No? Al final cada vez, o no sé, yo cada vez que alguien como Samantha Schilling gana un premio o Mariana Enríquez o les mandas un mensaje de, no sabes la de puertas que esto abre para... Nos va abriendo puertas a todo el mundo, ¿no? Cada vez que alguien llega a algún lugar cada vez más lejano de algo que no se creía que podía tener, ¿no?, importancia, está abriendo una puerta enorme para que se cuelen 3 o 4 más o 5 y a partir de ahí todo crece. Yo creo que estas cosas que nos han pasado nos explican solas y que se ha ido construyendo. Sin una Sara Mesa estas cosas no serían así tampoco, sin una Samantha Schilling, sin una Mariana Enríquez, sin una confianza en recuperar la confianza en leer a mujeres también que escriben en español, sean de donde sean. No nos lanzaríamos con tanta, pero también es porque los libros son buenos, pero quizás es lo que dice ella, algunos otros también lo han sido, lo son, y no han tenido
no han tenido la misma suerte, ¿no? Siempre es insistir. Yo lo único que tengo con eso, como al final ya he publicado 7 o 8 libros, al final es insistir en ser tú misma todo el tiempo, no cambiar hasta que te ven, ¿no? ¿Tú has tenido esa sensación, Sara, como de tener que luchar por tu rareza? No, pero yo he tenido mucha suerte. La verdad, porque mi novela anterior a Los Escorpiones, que la escribí bastante, un tiempo antes de que fuera pública, era más normalita. Ahí va. Ahí es que creo que lo he desenchufado yo misma, ¿a que sí? Vale, perdón. Que la novela anterior a Los Escorpiones que escribí era más normalita. Pero cuando me contrataron esa novela era la pandemia, estábamos todavía encerrados y me llegó un correo de mi editora diciéndome, bueno, este libro me ha interesado, dime si tienes algo más. Y yo fui como, la verdad, como un vendedor ambulante diciendo, sí, mira, tengo este otro y no sé qué. Y de todas las cosas que le ofrecí, lo que más le gustó fueron Los Escorpiones, que en ese momento iba por la mitad. Entonces no tuve que luchar nada por mi rareza, porque de hecho era como, ella decía, ¿y esto no lo puedes acabar más rápido? Y sacamos este y no, era imposible, ¿no? Pero no, la verdad es que he sido siempre como muy bien tratada y mis experiencias editoriales han sido mucho más bondadosas que las tuyas. En general, si alguien me ha tratado mal, me trataría mal hace 10 años y dentro de 20 años, pero que en general todo el mundo me ha tratado muy bien, todos los entrevistadores, todo estupendo. Qué guay. O sea, me parecía muy interesante como traer a colación como este eje cronológico del tratamiento editorial un poco a la gente. No sé si a alguien le apetece. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias a Nerea y a Carolina por estas convocatorias anuales. Son una joya. Gracias a vosotras por estar aquí. Yo soy vieja, no anciana, vieja. Desconozco vuestra obra, me está fascinando escucharos. Y primero una apreciación. Los volúmenes que he visto me parece que escribís como si no hubiera un mañana, de grandes que son. Yo personalmente ni los podría manipular porque tengo una limitación importante en las manos y necesito el papel, no la pantalla. Y luego una pregunta que, como desconozco vuestra obra, ¿habéis escrito relatos? Esa es mi pregunta. ¿Y dónde los puedo encontrar en caso afirmativo? Yo no he escrito no he escrito relato, he escrito teatro. Escribí una novela, un teatrillo, medio teatro, medio novela muy, muy finito que se llama Terminal, y es lo primero que publiqué. Y es curioso porque me gusta más ese libro, que es una minucia, que la siguiente novela que saqué me mejor. Así en breve es lo único que tengo. Yo sí he escrito relatos que surgieron a partir de cuando empecé a publicar, que surgió esta Presencia Humana, que es una revista que publicaron estos editores extremeños de Aristas Martínez, y de repente nos pedían relatos, sobre todo a las escritoras, y empecé a escribir relatos, y están recopilados en un libro que salió después de La señora Potter, que se llama Damas, Caballeros y Planetas. Así, es bastante gordito también. Hay 17 cuentos y además delante de cada cuento explico cómo se me ocurrió el cuento, cómo creo que me funciona la cabeza cuando hago los cuentos. Y el hecho de que sean grandes las novelas, en mi caso, es que me gusta estar dentro de la novela. Soy una lectora de novelas como La trama nupcial que ha dicho Jenny, que son grandes y pasas mucho tiempo con los personajes y luego los echas de menos, y pues cuando la escribes tú es una gozada porque no es el tiempo de lectura, sino que es una vivencia personal de la que sales siendo otra persona. Y mi hijo siempre me dice, ¿por qué no haces libros más cortos con menos personajes? Y le he prometido que el siguiente será corto, pero corto, claro.
corto igual. ¿El de las Son 740? No, ese no, luego de ese, porque dicen, no, ¿por qué no? Porque quiere que lo acabe, claro, también nuestra economía depende de que yo acabe los libros. Entonces es en plan, mamá, acaba ya el libro, ¿no? Y vamos a ver si podemos hacer las vacaciones. Y le digo, no, uy, todavía me quedan 3 años, no pasa nada, ¿no? Pero sí, creo que, no sé, también es como te da, ¿no? Pero tengo curiosidad por el formato más corto. De hecho, el libro de cuentos se abre con una novela, o sea, un cuento que para mí tiene 100 páginas y para mí eso es un cuento. O sea que, bueno, no sé. Damas, caballeros y planetas. ¿Cuál es tu libro más corto? Pues el del lago El Ness, del lago. supongo. Sí, el del lago Ness y Gwendolyn Kramer. Los de 6 Barral eran cortos. Y ahora ha salido un ensayito también corto sobre Jules Verne en Alianza, muy cortito. Y eso, pero son ensayitos, es como un artículo largo. Cuando me pongo a escribir... Bueno, pero por ejemplo en el del lago se puede apreciar tu estilo también y es cortito. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Más? Bueno, pues llevamos 1 hora y cuarto. Igual ya suficiente. Yo estaría aquí escuchándoos toda la tarde. Pero bueno, muchas gracias por vuestra predisposición, por compartir vuestra intimidad. Me ha encantado saber de vuestro proceso y a la gente de verdad que les animo un montón a adentrarse en estos libros y si no lo van a hacer, de verdad, por favor, que ojeadlos, porque simplemente visualmente ya como que podemos entender mucho de todo lo que hemos hablado hoy. Así que muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Gracias a ti.